Bien, hermanos, vamos a empezar. Hechos capítulo 12. Esta mañana vamos a retomar Hechos. Seguimos avanzando hasta Hoy vamos a ver solo una parte de este capítulo, de estos versículos que vamos a leer. Hechos capítulo 12 lo vamos a hacer en su totalidad, hasta el versículo 25, pero lo que hoy vamos a ver va a ser hasta el versículo 5. Y ya después se van a dar cuenta por qué. Hechos capítulo 12 nos va a narrar la historia o el relato del martirio de Jacob y el encarcelamiento de Pedro, luego su posterior liberación sobrenatural y la muerte de un rey tirano. Hechos capítulo 12 dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Como estamos viendo, Hechos registra la respuesta inicial de la Gran Comisión y fácilmente lo podríamos dividir en 3 partes al libro de Hechos. La primera parte, cuando está el testimonio en Jerusalén, se establecen los cristianos en Jerusalén. La segunda parte, el testimonio de Judea y Samaria, donde es predicado el Evangelio. Y la tercera parte, el testimonio hasta los fines de la tierra. Y ya estamos llegando a esa parte. Vemos que mientras avanzaba el Evangelio por mano de los apóstoles, ellos sufrían persecución. Hoy le pedí al Señor que podamos pasar esta mañana de mucho calor, y como la iglesia es una iglesia que está acostumbrada a sufrir, creo que vamos a poder soportar el calor, el sufrimiento del calor. Y luego también mientras trabajaban los diáconos, también sufrían persecución. Recuerdan ahí la última parte de Hechos capítulo 8, versículo 3, finaliza con la persecución de Saulo. Y después habla también de la muerte de Esteban. Ya había ocurrido la muerte de Esteban. Pero el poder del Espíritu Santo acompañaba la obra de Dios y el crecimiento de la iglesia. Y en distintos versículos dice que cuando la iglesia era perseguida, aún así en medio de esa persecución, nada podía detener la obra de Dios, porque dice que la iglesia seguía creciendo y el Evangelio seguía avanzando, el Evangelio seguía haciendo su avance. Y la iglesia del Señor siempre de alguna manera ha estado bajo ataque, siempre. Siempre la iglesia del Señor, la iglesia que predica a Cristo, va a estar bajo ataque. Conflictos, problemas, temas internos y sobre todo externos. El apóstol Pablo sabía mucho de esto cuando escribe a los Corintios también, en una parte, cuando dice conflictos adentro y problemas afuera, persecuciones. Podríamos decir que acá en este lado del continente, hoy por la gracia del Señor, vivimos en una libertad religiosa. Podemos predicar el Evangelio, podemos tener las reuniones, podemos juntarnos en algún café con una Biblia en la mano y abrirla y hablarnos entre nosotros sin que nadie nos meta preso, nos persiga o nos mate en una plaza pública, como ocurre en otros países. Y aun cuando en otras latitudes hay persecución extrema, nosotros podemos ver que el Evangelio sigue avanzando, que la obra del Señor sigue avanzando. Ahora, ¿quién en nuestros días va a poder detenerlo? Si en todo el mundo se levantare alguien para detener la obra del Evangelio, ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién? ¿Quién podrá detener el avance del Evangelio? Acá en Hechos capítulo 12 nos está diciendo que aún en medio de una cruda persecución, el Evangelio sigue avanzando.
La palabra de Dios sigue avanzando. Y ahora el último relato de esta segunda parte termina con la persecución por parte de Herodes. Y ahí dicen que por aquel entonces o por ese tiempo, dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia. Habían pasado ya un poco más de 8 años de la última persecución fuerte que habían sufrido, que era exactamente la fecha, 8 años atrás que habían matado a Esteban, y era una persecución fuerte y después tuvieron un tiempo de paz, pero ahora luego de 8 años de la última persecución fuerte, donde Esteban fue mártir, y a partir que un joven llamado Saulo es salvado, comienza una paz para los cristianos. Y ahí comienza una mayor libertad para predicar el evangelio también. Este joven Saulo, luego que es el apóstol Pablo, es salvado por la gracia de Dios. Y vemos cómo Dios soberanamente permite también acontecimientos tristes. Cómo ahora vuelve la persecución y vuelve la aflicción para la iglesia. Y siempre la iglesia pasa por estos estados. Momentos buenos, momentos tristes, momentos difíciles, momentos donde se puede disfrutar más. Y nosotros queremos ver y también estar considerando cómo el Señor es siempre glorificado en el propósito del avance de su evangelio, del evangelio del Señor. Y el día de hoy nada puede detener el avance de la iglesia. Y siempre por el poder del Espíritu Santo la iglesia va a seguir avanzando. Va a seguir avanzando. Nadie, hermano, va a poder poner freno al avance de la iglesia del Señor, de la obra del Señor. El Señor siempre cumplirá su voluntad gloriosa de todas formas. Nada la va a poder detener, nada. Así que no tengamos temor por lo que pueda llegar a venir. Y la sección de los capítulos 8 al 12 es la segunda parte de los 3 en que se divide el libro de Hechos, porque trata de la extensión, de esa gran extensión del evangelio en Judea y en Samaria, y presenta esa transición entre aquellos gentiles, los que estaban fuera del pueblo judío, que comienzan a ser parte de la iglesia del Señor. Comienzan a ser parte de la iglesia del Señor. Y ya hemos visto cómo el evangelio ha alcanzado a los samaritanos y esto fue creciendo, fue progresivo. Y pareciera que Hechos capítulo 12 es algo que no contribuye en nada, pero contribuye en un montón de cosas. Porque lo podríamos dividir, Hechos capítulo 12, en 3 secciones. En la sección dura del problema y la persecución, en el medio está esa tensión y ese mensaje principal de la liberación de Pedro por medio de una forma sobrenatural, mientras la iglesia fervientemente hacía oración. Y el final del capítulo 12, podríamos decir que es el avance del evangelio y cómo Dios toma venganza de sus perseguidores. Entonces me gustaría dividirlo de esa manera. Y nuevamente volvemos al tema de la persecución, muerte y encarcelamiento. Pero ahora no es un diácono, no es un obrero de la iglesia que está sirviendo las mesas. Ahora el golpe fue certero. Ahora había muerto Jacob. Ahora nosotros podemos ver que en este tiempo, luego después del martirio de Esteban, termina con la conversión de Saulo y es una época de paz. Pero ahora el relato del 12 es como que entramos en shock porque venimos bien, el evangelio viene avanzando, la obra viene creciendo, Pedro viene predicando a los gentiles y viene todo muy bien. Y nos topamos con el capítulo 12 que nos dice de esta manera: por aquel tiempo es el año 44 después de Cristo. Y por ese tiempo reinaba un hombre que se llamaba Herodes. Un hombre que era, no se llamaba Herodes, sino que era de la dinastía herodiana, de la dinastía de los Herodes. Herodes en griego significa héroe, alguien que está en alta prominencia. Pero esto viene como de un nombre de una familia real, de una dinastía, donde le sucedieron otros reyes. Y ahora este Herodes era uno de los hijos de Herodes el Grande, que ya no estaba más en el poder. Y vamos a ver bien quién es este Herodes, porque tiene
un trato especial que Dios le permite en su soberanía, lo deja obrar de una manera para luego dar la justa retribución a este hombre impío y perverso. Herodes se llamó Herodes Agripa I, dice que era rey sobre la tierra de Palestina y él inicia una nueva persecución de los cristianos. Él comienza a perseguir a la iglesia del Señor. Y esta segunda persecución fue diferente a la primera. En aquella, aunque los cristianos helenistas habían tenido que huir, los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Pero ahora nosotros podemos ver que esta persecución iniciada por Herodes, los apóstoles eran el blanco principal. Herodes quería pegar un golpe certero a la iglesia. Y después vamos a ver por qué. Jacob, hijo de Zebedeo, fue capturado por Herodes y decapitado. Terminó sus días con la cabeza cortada. Jacob, que su nombre es igual a Santiago, es el hermano de Juan, y nosotros vemos ese medio hermano de Jesús. Pero nosotros podemos ver que este es el que Jesús le dijo. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 20? Cuando se acerca la madre de estos dos, le dice a Jesús: ordena en tu reino, estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ese es Jacob. ¿Y Jesús qué le dijo? No sabéis lo que pedís. ¿Puede alguno acaso beber mi copa? ¿Puede alguno acaso beber la copa que yo voy a beber? ¿Y qué dijeron ellos dos? Podemos. Mateo 20, 22. Y Jesús le dice, lo sentencia con lo siguiente, dice: ciertamente mi copa beberéis. Porque sabían cómo iba a morir. Jesús sabía lo que le iba a pasar a Jacob. El versículo 23. Y esto nos muestra lo que Jesús mismo nos dice en las Escrituras: si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Y eso le estaba diciendo a estos dos hombres. Finalmente, Jacob muere. En el versículo 2, muere a espada, dice: e hizo matar a espada a Jacob, el hermano de Juan. Nos muestra cómo murió. Y esto era un medio utilizado para ejecutar a aquellos que eran acusados de conducir a otros dioses falsos. Había ciertas leyes que decían cómo debían ser ejecutados los criminales. Los que eran decapitados a espadas eran porque entre algunas de las cosas habían conducido a otros, a dioses falsos. Herodes, Agripa I y Herodes el Grande, la dinastía de Herodes, ellos eran los famosos herodianos, que simpatizaban con la ley judía, simpatizaban con la tradición judía, pero en realidad ellos eran hombres impíos. Ellos querían hacerse pasar por religiosos para tener favor con el pueblo, y más con los judíos y aún con los fariseos. Ahora nos dice el versículo 3 de Hechos capítulo 12: y viendo que esto había agradado ¿a quién? A los judíos, porque él era helenista. Agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Noten, ¿por qué agradó a los judíos esta ejecución? Anteriormente vimos que el pueblo judío respetaba a muchos cristianos, el evangelio se estaba predicando, los judíos tenían duda, eran convencidos por las obras de Dios, por lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, con el paso de los años, la gente se fue olvidando de los milagros de aquellos primeros días después de Pentecostés. Y a veces nosotros queremos vivir lo que la iglesia de Hechos vivió. El Pentecostés, gloria a Dios, aleluya. Todos tenían las cosas en común. Dame esto, dame el otro, comemos juntos. Pero parte de eso es la persecución también. Parte de eso es el sufrimiento también. Por lo tanto, ellos vivieron un buen tiempo. Después de Pentecostés, el evangelio fue proclamado, avanzó. Luego, al llegarse a conocer las noticias de que Pedro realmente había comido con los gentiles, los judíos se volvieron más y más contra los cristianos. Acá hay un problema. Estamos perdiendo adeptos. Estamos perdiendo
los de nuestro pueblo. Y ahí comienzan los problemas. Herodes, entonces, ¿qué pasa? Ejecuta a Jacob, porque el golpe fue certero. Atacó a un pilar de la iglesia, a uno de los apóstoles del Señor Jesús, nada más y nada menos. Ya comienza a ejecutar a uno de los 12. Y entonces Agripa I, Herodes Agripa, está cebado, como quien dice, esto le gustó a la gente, estaba bien Herodes, bien. Seguramente le hacían llegar las felicitaciones, bien, lo que hiciste, bien, lo que estuviste haciendo. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el otro pilar? Pedro, preso. Pedro, preso. Él deseaba agradar a los hombres. Herodes Agripa era nieto, recordemos, de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, ¿quién fue? Un homicida también, un homicida. No solamente fue un corrupto, evadió toda clase de impuestos, trajo la tiranía, fue homicida, ocultó homicidios y ahora su hijo hacía lo mismo. Saben que Herodes Agripa I en la traducción es el reflejo de su padre. Es como que es un espejo de su padre. Por eso era Agripa I. Y además de esto, Herodes Agripa no tenía una buena relación con Roma. La tradición de los reyes de Herodes, ellos siempre se congraciaban con Roma, trabajaban para Roma. Eran parte de Roma. Pero Roma nunca quiso ni a su padre Herodes el Grande y menos a sus hijos. Entonces era un estorbo para Roma y los mandaba, vayan para allá, les doy tantas ciudades. Roma había conquistado mucho, pero lo querían tener lejos de la capital a ellos, porque eran un gran problema, eran un estorbo. Y entonces Agripa estaba en muy mala relación con Roma, y en la mala relación con Roma era por dos cosas muy concretas. Él había hecho fraude al gobierno de Roma y había tenido una conducta de no sujeción a Roma. Era como un rebelde. Pero le era útil a Roma, porque él apretaba a la gente, cobraba impuestos y era lo que le mandaba a Roma y lo que le interesaba. Mantener bien al pueblo tranquilo, contento. Agripa I fue uno de los hombres que comenzó a construir los teatros, comenzó a construir los circos donde luego tiraban a los cristianos. Él quería congraciarse con los hombres. Dios veía todo esto en este hombre, Dios veía su maldad. Entonces nosotros podemos ver que ahí es como él, de una forma de protección que quería tener con Roma, se congraciaba con los judíos por medio de la persecución a los cristianos. El pueblo judío se siente bien que mate a los cristianos, van a tener muerte de cristianos. Me palmean la espalda cuando corto la cabeza a un apóstol, van a tener más cortes de cabezas de apóstoles. Y esa era la política de Agripa. Y la iglesia comenzaba a sufrir esta fuerte persecución. Por eso logra ganarse la simpatía de los judíos, este hombre que aparentaba guardar la ley judía. Él hacía inclusive donaciones al templo. Hay historiadores que dicen que Agripa I fue uno de los que más donó al templo de los judíos. Se congraciaba. Y esta persecución contra los cristianos era una forma de congraciarse con los fariseos del pueblo. Y esto fue un golpe fuerte para la iglesia. ¿Por qué le quiero dar pintar todo este relato? Para que vean lo que sufrían los cristianos. Era como estaban en una pieza sin escape. Iban a morir seguramente. Si Jacob murió, lo más probable es que Pedro muera sin lugar a dudas, porque este hombre lo iba a hacer. Y si Dios permitió que Jacob muriera, tal vez Pedro también moriría. Entonces, uno de los apóstoles del Señor, el primer mártir de una época que comenzaba, y el próximo en ser muerto luego del juicio, sería uno de los apóstoles más prominentes, Pedro. Por lo menos ese era el plan de Herodes, pero el plan y propósito de Dios era otro. Noten, Herodes dice, nadie me va a frenar en esto. Pude matar a Jacob,
Pedro es pan comido, ya está preso, ya está en la cárcel. Noten ahí que los versículos siguientes hace un fuerte relato, Lucas, y repite de cómo Pedro estaba en la cárcel. Da detalles, los repite una y otra vez, para que veamos que era imposible que este hombre escapase de la muerte segura. Dice que ahí fue arrestado, dice que lo toma preso, versículo 4, lo pone, lo entrega a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, 2 afuera, 2 adentro, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Versículo 5 lo repite, dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Y después, más abajo, dice el versículo 6, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, para que no queden dudas que no había posibilidad que este hombre escape, y menos de una guardia romana. Menos de una guardia romana. Entonces, imagínense si ustedes fueran, o si nosotros fuéramos la iglesia en aquel entonces. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo estaríamos? El próximo en ser muerto entonces iba a ser Pedro, porque ya Herodes lo había dicho: no lo voy a matar ahora. Vamos a dejar que los judíos hagan su Pascua, que hagan su fiesta, para respetarlo a ellos. Pero él en su corazón ya lo estaba matando, ya lo había matado a Pedro. Y entonces él espera ese tiempo. Por eso Lucas nos dice que era el tiempo de la Pascua, para dar un periodo de días, de esa cantidad de días que eran 8 días, en la cual tenían que transcurrir. Dice versículo 4 y 5 que leímos ahí: Pedro fue encarcelado bajo fuerte guardia, y quiero que veamos esto con detalle porque es lo que el texto nos da. Porque aparte de esto, no solo vemos que Pedro no va a poder escapar, el juicio es eminente, su ejecución a espada es eminente. Pero acá da los detalles para que el milagro de Dios salga con mucha más fuerza. Para que veamos la mano de Dios poderosa, que hace cosas imposibles, que obra en circunstancias imposibles, que trabaja en momentos donde nosotros decimos: está todo perdido, no hay más solución, no hay más solución, esto es el desenlace final. Dios dice: no, yo tengo un plan, yo voy a obrar milagrosamente. Y luego vamos a ver con más detalle cómo Dios usa un ángel a su servicio para ese propósito. Entonces dice que se asignaron 4 escuadras de 4 soldados cada una, como guardias para cada una de las vigilias de la noche. De modo que había 4 hombres de turno en cada período. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados y otros 2 delante, dice la Escritura, de la puerta, vigilaban la cárcel. Ahora el verso 5, la última parte. Noten que esto es clave, hermanos, en esto que va a ocurrir después cuando vamos a ver los otros versículos el próximo domingo. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Termina esta parte del relato, está todo mal, hay dificultades. Una de las cosas que nosotros podemos ver es cómo nosotros tenemos que confiar en Dios cuando todo parece difícil. Todo hasta acá está pintado para la iglesia mal, feo, difícil, no hay salida, no hay solución. Nos van a matar, van a aniquilar a todos. Y Herodes tiene el poder para hacerlo. Pero acá hay algo clave que nos dice que la iglesia hacía oración ferviente a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Por Pedro. ¿Cuántos detalles que hay acá? Noten en esas pocas palabras. ¿Quiénes oraban? La iglesia. No era la familia de Pedro que oraba, no era su esposa que estaba orando sola por su marido. Era la iglesia unida que estaba orando. Era la iglesia unida que hacía oración ferviente a Dios por él. Fíjense que acá hay dos condiciones. Hay unidad de la iglesia y hay una actitud de la iglesia.
No es una iglesia que ora así nomás cuando se acuerda a las perdidas. Dice que la iglesia hacía oración, pero de una manera ferviente. Ferviente. Si nosotros ponemos a ver esa actitud ferviente, la palabra es ektenes. Son dos palabras en una. La palabra significa, ek es fuera. Y tenes es como estirarse hacia algo que está ahí. Es como que es la actitud que tiene alguien de salirse de su lugar de comodidad, estirarse hasta el extremo, hasta el cansancio, hasta la fuerza, para agarrar algo que necesita. Y eso es ferviente. La iglesia tenía esa actitud, estaba orando fervientemente, se estaba estirando, tratando de lograr algo que era imposible, que Pedro sea liberado, o que Pedro, el Señor tenga misericordia. La Biblia de las Américas traduce fervientemente. También otra palabra que utiliza es intensamente. La iglesia oraba intensamente, como que lleva un esfuerzo de estirarse constantemente para alcanzar algo. Por supuesto que este acontecimiento les iba a llevar a orar. Era un acontecimiento en esa época que estaban matando a los cristianos. Imagínense que nos pase eso ahora. De golpe dice el gobierno, los cristianos tienen que ser ejecutados en cada cancha de esta ciudad, en cada estadio de esta ciudad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y cómo vamos a orar, hermanos? ¿Cómo vamos a orar? Fervientemente, intensamente. En los momentos de más dificultades, cuando nos acordamos de orar. En los momentos donde nos aprietan los zapatos es donde fervientemente oramos, intensamente oramos. Encontramos esta misma palabra ferviente en la oración del Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 22, versículo 44, cuando Jesús agoniza en el huerto. Jesús estaba en mucha agonía y oraba con mucho fervor. Y es la misma palabra, ektenes, fervientemente, fervientemente. Por eso en momentos de crisis extrema, ¿cómo se ora, verdad? ¿Cómo se ora? Es ahí cuando nuestra oración cambia. Qué bueno es poder confiar en Dios. Qué bueno es poder conocer los planes de Dios. Qué bueno es saber cómo el Señor trae paz a nuestra vida cuando nosotros oramos o cuando la iglesia ora. Por eso muchas veces cuando oramos por alguien, lo vamos a ver el próximo sermón. El próximo sermón va a ser el poder de Dios por medio de la oración, que es lo que sigue del texto. Pero cuando la iglesia está en crisis, la iglesia ora. Hermanos, vivimos en tiempos, no estamos sufriendo persecución de que nos saquen, nos arrastren y nos maten, pero estamos sufriendo cierta persecución ideológica, donde han socavado las bases de la familia, del matrimonio, donde la iglesia es algo que no sirve para la sociedad, donde los cristianos estamos siendo vistos cada vez más como gente que no sirve para nada, que no ayuda en la sociedad en nada, que son retrógrados, que no miran al progreso, que no son inclusivos, que son cerrados. Y esto, hermanos, es el principio de dolores. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Hechos capítulo 12, versículo 5. Orar fervientemente. No olvidarnos de orar fervientemente. Los días son malos. Si tuviéramos que cerrar este mensaje y dar algunas aplicaciones, podríamos hacer 4 afirmaciones claras. En primer lugar, en este mundo siempre vamos a tener aflicción. Siempre vamos a tener aflicción. A veces más, a veces menos. Pero vamos a tener aflicción, persecución, desprecio, muerte. ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? ¿Queremos hacer la voluntad del Señor? Dice el Señor, sufrirás persecución. Sufrirás persecución. Pero siempre el Señor te va a librar. Siempre el Señor te va a librar. De una manera u otra, sea en muerte o en vida, la libertad llega.
¿Cómo fue librado Jacob y Pedro fue libre de la cárcel? El que fue libre fue Pedro. No, fueron libres los dos. A Jacob, al mismo instante que esa espada separó la cabeza de su cuerpo, en ese instante lo unió en la libertad gloriosa con su Salvador. Y ahí estaba él, en un instante, disfrutando la gloria de Dios. Fue librado de este mundo, fue librado de la opresión, fue librado totalmente del pecado. Ya no tuvo que luchar más con el pecado. En un instante Jacob estaba libre en la presencia de Dios. Pero ahora Pedro iba a estar libre de la mano de Herodes. Iba a estar libre de este hombre que planeó matarlo. Y Dios muestra su libertad de ambas maneras. A uno le dice, ven a mi gloria, y al otro le dice, te voy a dejar por un tiempo que sigas predicando el Evangelio. Porque además, esa no va a ser tu muerte. Eso lo vamos a ver después. En segundo lugar, Satanás siempre querrá estorbar los planes de la iglesia, siempre. Siempre. No debemos tener temor, Dios está al control, sea el gobierno que sea el gobierno que venga. Dios siempre va a estar al control, hermanos. Acá lo dice la Escritura, nada se le escapó a Dios, nada, ni este hombre tirano. El Señor va a ser glorificado y la obra del Señor nadie la detendrá. En tercer lugar, Satanás atacará a aquellos que son mejores cristianos. Que son mejores cristianos. Él atacará a los referentes o al liderazgo de la iglesia porque sus golpes van a ser certeros para que la iglesia caiga. Ahora, me surgió esta pregunta. ¿Somos los cristianos que Satanás quiere perseguir? ¿Somos los cristianos, vivimos una vida que somos un pilar para la iglesia, para los que nos ven? Un ejemplo, un modelo, que Satanás dice, tengo que atacar a este porque muchos detrás de este van a caer. Y aquí hay dos ejemplos claros. Pedro fue librado de la cárcel, pero Dios permitió que Jacob muriera. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Y en último lugar, ¿qué podemos sacar de conclusión de esto? La misión súper importante de la iglesia en todos los tiempos es orar. Orar. Es orar. Cuando Satanás hace lo peor, los cristianos pueden volverse a Dios y saber que Dios va a obrar, va a poner todo en su lugar. La misión súper importante de la iglesia, amada iglesia, es orar. La iglesia unida, ferviente, orando en estos tiempos. Y nosotros queremos ver a Dios obrar. Y nosotros queremos ver la mano de Dios que se mueva de distintas maneras, como lo vamos a ver después. De manera sobrenatural, la iglesia tiene que estar orando. Que podamos confiar en nuestro Señor en este tiempo, como confiaron en aquel tiempo, que Dios va a cumplir su propósito y que nada va a poder detener el avance de la iglesia. Nada va a poder detener el avance de la iglesia. Pero hay dos cosas que hay que permanecer fieles. Es en la oración y en la palabra de Dios para poder pasar estos momentos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. De haber podido ver por medio de tu palabra, Señor, en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, como tú, Señor, estás al control de todo. Aun cuando alrededor nuestro, Señor, nos cubre la angustia, el dolor, la desesperación, la muerte eminente, Señor, o los problemas eminentes, Señor. Nos haces ver que tú estás al control de todo. Señor, queremos pedirte que nos mantengas firmes en esa confianza que nos das por medio de tu palabra, de las promesas de tu palabra, de lo que va a suceder con tu iglesia, si se mantiene fiel a ti, Señor, pegada a tu palabra. Y Señor, gracias por eso tan precioso que nos has dado, que es la oración, Señor, la comunicación contigo. Te damos gracias, Señor, porque podemos derramar nuestra vida, nuestro corazón como iglesia y levantar oraciones por hermanos, por familias, por ministerios, por iglesias, por personas que están siendo perseguidas en otras latitudes,
en este país, Señor, por momentos que estamos pasando. Te damos gracias, Señor, porque tú oyes desde los cielos. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro ayudador. Tu palabra nos hace recordar que cuando andemos en sombra de muerte, andemos en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno nuestra vida, porque tú estarás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta esperanza y este ánimo en esta mañana, Señor. Ayúdanos a reafirmar nuestra oración ferviente, Señor. Y ayúdanos a tener nuestra mente puesta, que cualquiera sea la circunstancia que pasemos, tú estás al control y nos das la libertad, Señor. Ya nos has dado la libertad de ser libre del pecado y, Señor, un día seremos completamente libres en tu presencia, Señor, sea para muerte o sea para vida. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.